Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 27 de agosto de 2014. Este espacio en la tarde de hoy es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. Nos acompaña en la tarde de hoy nuestra facilitadora será Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Ella es nutricionista dietista y va a estar presentándonos el tema alimentación y nutrición del recién nacido. Ella estará explicando el tema alrededor de unos 45 minutos. Si ustedes tienen preguntas sobre los temas que Natalia Andrea está exponiendo, por favor tome atenta nota, porque luego vamos a tener 15 minutos de preguntas. Y esas preguntas las van a poder desarrollar en el área del chat. No vamos a utilizar el audio, ustedes no van a utilizar el audio, siempre va a estar en nuestro dominio. Tampoco estamos generando video. Estamos grabando para que otras personas puedan visualizarnos en nuestro canal de YouTube. Aprovecho y les recuerdo nuestro canal nos buscan como Nacer Coma, Salud Sexual y Reproductiva. Allí van a poder apreciar esa teleconferencia y otras tantas. No es más, entonces los dejo con Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Ella va a ser su facilitadora en la tarde de hoy. Los dejo con ella. Natalia, bienvenida. Buenas tardes para todos. Como les dijo Alonso, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Soy la nutricionista que he estado acompañándolos como facilitadora durante todo el curso, que ya vamos a culminar la segunda semana. Y hoy estamos agradeciendo este espacio que nos permite la Secretaría de Salud de Medellín para encontrarnos a través de esta teleconferencia y poder resolver algunas dudas que se nos presenten, reforzar algunas cositas que ya sabemos pero tenemos olvidadas y aprender aspectos nuevos. Hoy vamos a abarcar principalmente dos áreas de lo que es la evaluación del recién nacido. Una es esa evaluación antropométrica que me va a indicar cuál es la orientación que debo dar para el alta de ese bebé y de su mamá. Y otra es todo el aspecto que abarca la alimentación de ese recién nacido y algunos factores favorecedores que se pueden tener en cuenta a la hora de atender al recién nacido y a su madre. Igualmente vamos a ver algunas situaciones especiales que se pueden presentar alrededor de la lactancia y qué aspectos debemos tener en cuenta cuando se verifica si la lactancia materna está siendo adecuada en la cita médica de la primera revisión que se debe dar al tercer día. Hay unos aspectos generales que queremos recalcar para iniciar esta presentación, y es que a la hora de atender este recién nacido debemos tener en cuenta que hay dos extremos que no son para nada buenos. Uno es el peso grande para la edad gestacional, que son esos niños que nacen con un peso no adecuado por el exceso y que presenta riesgos por el traumatismo que puede tener al momento de nacer, por el riesgo de asfixia y por el riesgo que tiene de presentar hipoglicemia si ese exceso de peso está asociado a diabetes gestacional. Pero también tenemos ese otro extremo que es el bajo peso al nacer, tanto en niños prematuros como en niños a término, porque la evidencia científica ya ha demostrado que son niños con muchísimas dificultades desde el desarrollo cognitivo y físico. Y adicionalmente nos informan que cuando un niño pesa al nacer menos de 2.500 gramos, tiene 4 veces mayor riesgo de muerte que aquel que nació con un peso adecuado. O nos hablan también de aquellos niños que pesan menos de 2.000 gramos
y en ellos ya nos dicen que hay 18 veces mayor riesgo de muerte que aquellos que nacen con un peso adecuado. Son entonces situaciones que quisiéramos no se presenten al momento de nacer porque son situaciones que debemos predecir desde el mismo control prenatal. Y lo hemos visto en el curso ya en el pasado, en el módulo que empezamos esta semana, que fue alimentación y nutrición de la gestante, lo importante que es vigilar esa ganancia de peso para predecir de forma oportuna cuál va a ser el peso de ese recién nacido. La UNICEF, en un informe que emitió en el 2008 del Estado Mundial de la Infancia, asociaba al bajo peso al nacer situaciones como las condiciones precarias de aseo, esto asociado a su vez con infecciones a repetición en la gestante, embarazos adolescentes no deseados y demasiadas deficiencias en la alimentación de la gestante. Si miramos todos estos aspectos, son aspectos que se presentan en nuestro diario vivir, en nuestros entornos, entonces estamos muy en contacto con la problemática del bajo peso al nacer. Entonces, el llamado es a que mejoremos y cada vez cualifiquemos mucho más esa atención que le prestamos a la gestante en el control prenatal. Ya entrando entonces en el tema específico de hoy, veíamos que el primer tópico es la evaluación del estado nutricional. Debemos tener siempre muy presente que el recién nacido debe contemplar en su evaluación antropométrica 3 medidas fundamentales que son peso, longitud y perímetro cefálico. Para estas medidas debemos contar con personal adiestrado y con equipos lo más exactos, calibrados y adecuados posibles para estos bebés. Todo esto nos va a permitir tener una calidad en el dato y esta calidad es bien importante porque este reporte de estos datos que hacemos a los sistemas de vigilancia y de reporte como son el RUAF y el CIVIGILA son sistemas de donde se captura información y se detectan precisamente estos casos de estos niños que son prematuros o que tienen bajo peso al nacer a término. Entonces, miren que un error en estos procesos de medición del recién nacido pueden generar consecuencias que no queremos en su atención futura. Puede que no sea nuestro caso en la ciudad de Medellín porque las instituciones afortunadamente cuentan con equipos adecuados, pero si se llegara a presentar la situación que donde se atiende el parto y se está evaluando el recién nacido, no se cuenta con un buen equipo para tomar el peso, una de las medidas que se recomienda es la medida del perímetro torácico. Si ese perímetro torácico es menor de 30 centímetros, debemos inferir que este niño está en un riesgo. Debemos tener claridad y es una de las herramientas que tienen disponible en el documento que se colocó en esta unidad y son las curvas de Fenton. Estas curvas son las aconsejadas por toda su evidencia científica, incluso son las aconsejadas por la guía de atención al niño prematuro del Ministerio de Salud y Protección Social para evaluar a estos niños hasta la semana 40 de gestación. ¿Por qué? Porque son curvas específicas para esta edad.
ya después de la semana 40, lo que nos aconsejan es evaluarlos por los patrones de referencia que utilizamos normalmente para los niños a término, que son los de la OMS. Y si el niño nació a término, pues simplemente lo evaluamos con esos mismos patrones de crecimiento de la OMS. Pero que queremos que hoy quede muy claro, prematuros, y son las curvas de Fenton. Hay unos datos específicos que debemos tener para utilizar estas curvas de Fenton, y uno de ellos es que debemos conocer la edad gestacional de ese bebé. Lo ideal sería conocerla a través de una ecografía temprana, que es aquella que se toma antes de la semana 20 de gestación. Pero como a veces lo que sucede es que llegan maternas a control ya tardío, a control prenatal tardío, entonces lo que vemos normalmente es que se les calcula la edad gestacional de acuerdo a la fecha de la última menstruación. Otras alternativas es a través de la altura uterina o haciendo la evaluación física del recién nacido con la herramienta del test de Capurro. Pero es fundamental conocer la edad gestacional. ¿Por qué se vuelve tan fundamental ese dato en las curvas de Fenton? Porque vemos que en el eje X nos están preguntando ese dato. ¿Cuántas semanas de gestación tiene el bebé? Dándonos posibilidad de graficarlo aquí hasta la semana 50, pero recordemos que lo que nos indica la guía y la evidencia es que estos niños se deben graficar aquí hasta la semana 40. Y en el eje Y vemos en la parte de abajo kilogramos, en la parte de arriba centímetros. Esos centímetros se cruzan con el indicador de perímetro cefálico y con el indicador de longitud. Eso nos va a permitir ubicar al niño y saber por cuál canal va. Esta curva es específica para niñas y aquí posteriormente vemos la curva para niños. Entonces ya logramos identificar cuáles son esas medidas exactas que necesitamos. Ahora vamos a ver, de acuerdo a esa clasificación que tenemos del peso, qué decisión debemos tomar para el alta de estos niños. Cuando tenemos un niño que nació a término pero que pesó menos de 2.500 gramos, hablamos que es un niño con bajo peso al nacer a término. También puede ser que tengamos un prematuro que nació por debajo de 37 semanas de gestación. Cuando nace por encima de 37 semanas de gestación y pesa menos de 2.500 gramos, es un niño con bajo peso al nacer a término. Si nace con menos de 37 semanas de gestación, es un niño prematuro. Para estos dos casos debemos tener en cuenta que se debe programar para estos niños un plan de seguimiento de alto riesgo y se deben remitir al programa Canguro de su entidad prestadora de servicios. Aquí a veces hay cierta confusión desde el personal, sobre todo administrativo, que atiende estos llamados de las clínicas cuando nacen los niños y tratan de hacer las remisiones. Y es que se tiene la concepción de que el programa Canguro es solo para los prematuros, pero el programa Canguro, como nos lo indica la guía de atención del recién nacido, también es para aquellos niños que nacen con más de 37 semanas de gestación, pero que su peso es menor o igual a 2.500 gramos. Entonces, estos niños, como les digo, cuenta tanto desde el reporte que hacemos en las instituciones al RUAF y al CIVIGILA,
como para las remisiones que hacemos de estos niños al programa Canguro. Si lo que tenemos es que el bebé se clasificó con un peso adecuado para la edad gestacional o un peso grande para la edad gestacional, sin una relación con diabetes gestacional, estos niños de estos casos se deben remitir a la consulta del médico al tercer día de nacido y de una vez tratar de vincularlos al programa de crecimiento y desarrollo de su IPS. Porque la idea es que vayan a un primer control desde el primer mes de vida. Hay aspectos que debemos tener en cuenta y que están asociados a la alimentación del recién nacido y que son aspectos que pueden ser favorecedores y protectores de todo el proceso de alimentación y nutrición de este bebé. Los vamos a ver enseguida en detalle, pero entonces los vamos a enumerar aquí. Uno es el pinzamiento tardío del cordón. Otro es el contacto piel a piel y la lactancia materna en la primera hora de vida, o lo que conocemos como lactancia materna temprana. La verificación de la técnica de lactancia previa al alta hospitalaria. Las situaciones especiales que pueden rodear la lactancia y la verificación de la lactancia en la cita médica de control del tercer día. Vamos a ver entonces el pinzamiento tardío del cordón, que aunque no es una medida estrictamente nutricional, por todos los beneficios que se han demostrado que trae para el bebé, disminuyendo la prevalencia de anemia y consiguiente a esto también teniendo una repercusión muy positiva en el estado nutricional del bebé, ha hecho que con el tiempo se considere una medida protectora desde la mirada nutricional. Aunque es una medida protectora, la invitación que nos hace todas las referencias bibliográficas y científicas es que sea un acto médico muy reflexivo y que siempre tenga en cuenta la individualidad y las condiciones de cada materna y de cada neonato para llevarla a cabo. Y que el hecho de tener un pinzamiento tardío del cordón no traiga implicaciones negativas por condiciones especiales de la madre y el niño. Hablamos de un pinzamiento tardío del cordón hace 2 o 3 minutos posteriores al nacimiento, o cuando se hace una vez cesa el latido del cordón umbilical. Ahora pasamos al contacto piel a piel y la lactancia materna en la primera hora de vida o la lactancia materna temprana. Se recomienda con una evidencia alta esta práctica porque se ha visto cómo beneficia todo el proceso de lactancia del bebé. Es un momento en el que tanto madre como neonato están totalmente alertas en esa primera hora posparto. Entonces se logra una adaptación y un reconocimiento muy bueno por parte del bebé hacia la madre. Por eso se promueve que se tenga esta práctica durante la primera hora posparto. Obviamente reconocemos que hay procesos que desde los protocolos se deben hacer, como la aplicación de la vitamina K, la toma de medidas antropométricas, el examen físico inicial, pero no podemos permitir que estas prácticas, que son ya protocolarias, se conviertan en una excusa o en un obstáculo para interrumpir el contacto piel a piel y la lactancia temprana, porque entonces estaríamos obstaculizando todos los beneficios que esta práctica trae. Por eso se sugiere
no que se dejen de hacer, sino que se dé una espera de unos 50 minutos después del parto para realizar todas estas medidas de protocolo. Hay un aspecto muy importante y que genera muchos temores a veces entre el personal de enfermería y las madres, y es el riesgo de la hipoglicemia en el recién nacido. Se ha demostrado que los niños que nacen con un peso adecuado para su edad gestacional o incluso con un peso grande pero que no está asociado a diabetes gestacional, tienen unas reservas adecuadas y no necesitan ningún monitoreo especial de los niveles de glicemia. Diferente a aquellos niños que nacen con bajo peso, son prematuros o tienen algún diagnóstico de diabetes gestacional. Aquellos sí se aconseja hacerles un seguimiento estricto por el riesgo que tienen de hipoglicemia. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, ya deducimos que en la mayoría de los casos no es necesario ofrecer a los niños recién nacidos ni fórmulas lácteas ni bebidas azucaradas. Esto lo único que termina haciendo es saboteando el proceso de lactancia materna exclusiva y disminuye el interés que pueda tener ese recién nacido por el pecho de la mamá, disminuyendo esto a su vez la producción láctea de la madre, porque sabemos todos que esta producción va a depender del estímulo y la succión que haga desde el primer momento del nacimiento el bebé. Teniendo en cuenta entonces todos los beneficios que nos trae la lactancia materna, no podemos permitir por nada del mundo que se dé de alta a la mamá sin hacer una previa verificación de la técnica de lactancia. Más allá de hablarle de los beneficios, de darle recomendaciones, es de verdad hacer un real proceso de entrenamiento. Lo ideal sería que si dentro de nuestros profesionales contamos con una nutricionista, lo hiciera la nutricionista, pero de no ser así, que el médico o la enfermera capacitados en el tema puedan hacer una verificación en vivo de cómo está haciendo esa técnica de lactancia de la mamá, de cómo está haciendo el agarre del bebé, para de verdad hacer un entrenamiento previo al alta y todas las dudas, temores, angustias que tenga la mamá. Porque sabemos que aunque el proceso de lactancia es un proceso muy natural, también está rodeado de muchos temores, angustias, mitos y creencias que a veces no solo las tienen las mamás, sino también los familiares que las rodean. Fuera de hacer ese entrenamiento completo, también existen herramientas que se ponen en el medio para proteger la lactancia materna, y son instituciones o líneas de ayuda que nos permiten una herramienta más para ofrecerles a las mamás al momento del alta, para que lo tengan en cuenta en caso de que tengan dudas o dificultades ya en casa. Aquí traemos dos opciones. Una es la Liga de la Leche. El celular de contacto es 301-253-2531 y está la sala de lactancia del Hospital Universitario San Vicente Fundación. El teléfono es 444-1333, extensión 3381. En ambos espacios se puede contar con profesionales lo suficientemente entrenados y expertos y enamorados del tema. La Liga de la Leche, aclaramos, es un servicio gratuito a través de la línea telefónica. Ya si la madre está interesada y necesita una visita domiciliaria y una asesoría domiciliaria, ellos plantean un costo. Este costo es para
los gastos del profesional que se debe trasladar. Son tarifas que ellos tienen estipuladas y que las pueden conocer en esta línea. Entonces, repetimos y reiteramos, nunca debe darse de alta una madre si no se ha identificado la técnica de amamantamiento y si el niño tiene dificultades para pegarse de forma adecuada. Aquí traemos 5 tips y punticos que podemos tener en cuenta para verificar si la técnica de lactancia es adecuada. Uno es que el bebé debe tener la boca completamente abierta y esto implica que los labios estén ambos evertidos, es decir, como diríamos, volteaditos hacia afuera y no hacia adentro. El pecho debe estar muy adentro de la boca, no simplemente que veamos que el niño está agarrando la punta del pezón. A veces cuando vemos que el niño está agarrando la punta del pezón, da la impresión de que él está empujando con su lengua el pezón y la areola. No queremos eso. Por el contrario, necesitamos que el bebé esté agarrando desde la areola, desde bien abajo, el pezón y la areola. Que ambos se introduzcan bastante en la boca del bebé. Entonces, si vemos lo contrario, que el bebé está empujando el pezón y la areola, no está haciendo un buen agarre. Como acabamos de decir, que la lengua esté debajo de la areola. Y esto hace que observemos que el pezón se ubica generalmente más cerca del labio superior. Hay condiciones especiales que debemos tener en cuenta y que pueden estar rodeando toda esta práctica de lactancia. Una es que la madre sea una madre portadora del VIH y esto hace que esté contraindicado el proceso de lactancia materna. Para estas madres, por legislación, en lo que cubre el POS, está autorizado que se le solicite al bebé leche de tarro, porque no podría recibir la leche materna. También condiciones donde ameritó el seguimiento constante de la glicemia y vemos esta hipoglicemia, los niños prematuros, los niños que nacieron con bajo peso, los niños que nacen con alguna asociación de diabetes gestacional, debemos tomar medidas inmediatas para que esa hipoglicemia no traiga consecuencias. Y la situación en que las mamás tengan pezones planos e invertidos. Sabemos que esta situación, lo ideal es que no se presente o que no la detectemos apenas al momento del parto, sino que sea una situación que haya trabajado el equipo de salud durante el control prenatal con la gestante. Es una situación que no impide el proceso de lactancia, pero que genera muchas angustias y que hace pensar a la mamá o al equipo de salud que va a ser imposible la lactancia materna. En lo que hemos revisado en la literatura, esta situación no impide la lactancia materna, porque el bebé termina haciendo succión sobre todo de la areola y logra extraer incluso el calostro de los primeros días, que es un poquito espeso y más difícil de salir. Si logramos estimular muy bien a ese bebé desde que nace para que haga una succión adecuada, incluso se ha visto que esta misma succión del bebé y este estímulo hace que los pezones vayan saliendo. Entonces, por esto es que ya llevamos un buen tiempo en el que se está contraindicando el uso de pezoneras, el uso de
ejercicios en los que anteriormente se hacía gran presión y sobre el seno de la mujer, y eso lo único que hace es lastimarla. Entonces no hay mejor estímulo que la misma succión del bebé. Y darle mucha tranquilidad a esa mamá, aclarándole que aunque tenga en ese momento el pezón plano, esta situación puede mejorarse con los días y no va a impedir que el bebé pueda extraer la leche. Pero volvemos a lo mismo, de que va a depender esta solución, de que de verdad hagamos un entrenamiento adecuado y verifiquemos que el bebé se está pegando de forma adecuada. Como parte de esta atención del recién nacido, también queremos traer aquí ese momento en el que la mamá asiste con su bebé al primer control médico que se debe hacer, ojalá, como nos dice la norma, al tercer día de nacido. Aunque encontramos que por ocupaciones de agenda, muchas veces no se da esta cita durante los 3 primeros días de nacido, que es lo ideal, sí, ojalá fuera durante por lo menos la primera semana, porque enseguida vamos a hablar de unos aspectos que se deben tener en cuenta durante la primera semana de nacido para verificar si el niño está teniendo una adecuada lactancia materna y una adecuada alimentación. Entonces, vamos a tener muy presente en esa consulta del recién nacido del tercer día que se debe hacer un examen físico completo del bebé. Cómo está haciendo el cuidado de este bebé, cómo está haciendo el proceso de aseo de ese bebé, qué dudas tiene la mamá. Se debe hacer nuevamente toma y registro de peso, longitud y perímetro cefálico. Obviamente cumpliendo la técnica adecuada para tomar estas medidas en el recién nacido, con equipos obviamente adecuados para estos bebés, y se nos puede presentar que veamos diferencias entre las medidas que nos están reportando posparto y estas medidas de este control. Puede pasar con el perímetro cefálico y con la longitud, por todas las maniobras que se debe hacer después del parto para tomar estas medidas, sobre todo la longitud, y porque durante los primeros días el bebé presenta una acomodación cefálica que puede determinar diferencias en las medidas tomadas posparto y en estas del tercer control. Pero entonces, ¿qué nos garantiza que vamos bien con este seguimiento? Que hagamos unas medidas tomadas con la técnica adecuada y con equipos adecuados. Se debe verificar la técnica de lactancia, no solamente indagándole a la madre, sino también haciendo que ella en vivo y en directo en la consulta nos muestre cómo está alimentando al bebé, porque eso nos va a permitir de verdad detectar falencias, fallas, dudas que tenga esta mamá, y es un momento de oro en el que podemos corregir algunos errores o algunas fallas en las que esté la mamá para proteger y para favorecer el éxito del proceso de lactancia. Vamos a ver algunos signos de adecuada lactancia, y esto va a partir mucho del interrogatorio que hagamos a la mamá. Entonces, fuera de verificar la técnica con esos tipsitos que vimos ahorita, de cómo yo detectar si el niño tiene buen agarre, también son herramientas estos signos de adecuada lactancia. Uno es si el bebé está haciendo tomas frecuentes. Este concepto de tomas frecuentes nos habla que el bebé está haciendo de 8 a 12 tomas por día y es a libre demanda.
A veces las madres tienen la concepción de que si no se alimentó de los dos senos, entonces no terminó el proceso de lactancia de ese turno. Tenemos que aclararles que muchas veces los bebés no alcanzan a tomar de los dos senos. Pero entonces ahí se les debe indicar que la próxima toma debe empezar donde terminó la toma anterior para vaciar completamente ese seno. Y también recordar que la libre demanda hace referencia a que al bebé no se le deben poner horarios ni cronometrarle cada una de las tomas. Como hablamos de no cronometrar, vamos también a explicarle a las mamás que el tiempo que pasa el bebé pegado hasta lograr saciedad va a depender mucho de su velocidad de succión, de lo alerta que esté y de la producción de leche que tenga la madre. Cuando el bebé esté tomando la leche de la mamá, se deben observar si se está haciendo un proceso de succión que sea audible, tanto succión como deglución, y que esa succión sea rítmica. Otros signos que nos hablan de que el niño tiene una adecuada lactancia es que por lo menos está mojando muy bien uno o dos pañales los 2 primeros días. Y que a partir del 4º día, a partir del 3er día, ya está mojando 4 o 6 pañales durante las 24 horas del día. Si inicialmente vimos que la orina presentaba cristales, que era muy turbia, esto debe dejar de presentarse al 3er día de nacimiento. Debemos haber detectado que durante las primeras 24 horas hubo por lo menos una deposición y que posteriormente se están dando mínimo 3 deposiciones durante el día. Esos 3 primeros días, 2-3 primeros días, las deposiciones deben estar oscuritas, pero a partir del 3er día, las deposiciones deben cambiar y ser más suaves y de color como un tono amarillo. Y deben ser entre 4 y 8 deposiciones por día. Ahorita veíamos los signos de una adecuada lactancia. Ya vamos a ver entonces signos de alarma que me pueden estar indicando que es posible que la lactancia esté siendo insuficiente y que debemos encender las alertas. Una es que se presente una pérdida de peso mayor de 7 a 10% del peso que presentó el niño al nacimiento. Esto lo estaríamos observando hasta el 7º día. Sabemos que hay unas pérdidas que son normales durante la primera semana, pero no podemos llegar al 7º día evaluando que una pérdida del 7 a 10% del peso. Si está mojando menos de 4 pañales por día después del 3er día. Si las deposiciones meconiales se están presentando luego del 3er día del nacimiento, o sea, si ya nos dieron 4 o 5 días postparto y el niño sigue teniendo deposiciones meconiales. Si tiene menos de 3 o 4 deposiciones amarillas y más suaves después de después de un día de nacido, Si está tomando menos de 8 veces por día. Si a pesar de que el bebé toma o se alimenta continuamente, la madre lo sigue viendo hambriento, intranquilo, irascible y que nunca parece satisfecho. Si el bebé está adormecido
por episodios de más de 4 a 6 horas y vemos que rara vez llora. Hay papás que se sienten muy satisfechos y se sienten felices porque dicen que su hijo nació con el horario ya cuadradito. Esto hay que explicárselo a los papás, sobre todo a los primerizos que no lo tienen muy en cuenta, porque estos episodios en los que el bebé está muy adormecido y sin llanto por más de 4 a 6 horas pueden ser episodios de hipoglicemia que está teniendo el niño porque todavía no tiene esa capacidad de manifestar su sensación de hambre o de sentirla. Entonces es el adulto, el cuidador, la mamá, quienes deben estar pendientes de que estos episodios no se presenten para que no tengamos ese riesgo de episodios de hipoglicemia. Si vemos que la leche sale del seno, pero que el bebé no lo escuchamos en su proceso de deglución. Si la madre siente y le parece que al quinto día no le ha salido aún leche. Sabemos que el calostro, que es el espesito, el que sale los primeros días, es menos perceptible, está en menos cantidad, pero ya a partir del quinto día, si esperamos que el calostro haya pasado y que ya esté saliendo leche más líquida. Entonces, si la mamá ve que al quinto día no parece que no le ha salido leche, también es un signo de alarma. Si la madre está presentando pezones agrietados y dolorosos durante las tomas del bebé, si siente congestión en sus senos, incluso después de alimentar al bebé, y si no ha logrado nuevamente ganar ese peso al nacimiento al día 10 posparto. O sea, si al día 10 posparto el bebé no ha logrado ni siquiera tener por lo menos el peso con el que nació. Queremos entonces manifestar y recordar y enfatizar que la alimentación y nutrición del bebé recién nacido hacen parte integral de su atención, tanto en esa atención postparto como en la atención que va a recibir en la revisión médica del tercer día. Agradecemos mucho entonces la atención que nos han prestado y en este momento en el chat abrimos espacio para las preguntas que nos quieran hacer. Vamos a intentar resolverlas. Como les explicaba Alonso al principio, las pueden enviar a través del chat escrito. Estaremos entonces aquí pendientes para resolverlas. Adicionalmente, mientras se nos presentan dudas aquí en el chat, quiero recordarles que está como una actividad de evaluación de esta unidad que estamos viendo de alimentación y nutrición del recién nacido en el curso. Vamos a tener un cuestionario. Este cuestionario es similar a como respondieron el pretest. Ustedes van a tener opciones de respuesta, van a tener una única oportunidad para responderlo y esto les va a generar la nota con la que se evalúa esta unidad.
Paula Andrea Henao de Metrosalud manifiesta una duda, y es que en la última jornada para el banco de leche materna, ¿cómo hacían para identificar tempranamente que la leche donada no estuviera contaminada con VIH, teniendo en cuenta el periodo de ventana inmunológica? Esta respuesta te la quedo debiendo, Paula. Con mucho manejo de este tema, pero puede ser algo que quede como tarea para investigar, incluso si hay posibilidad de hacerlo con quienes manejan este banco de leche, para que nos aclaren cómo se hizo esta revisión, la cual pues sabemos que es vital por el riesgo que se da con la leche de estas mamás. Nos pregunta Jenny si está contraindicado entonces totalmente la leche de fórmula. Por otro lado, ¿qué sugerencia de tiempo de almacenamiento de leche materna se tiene establecido? Uno, sí, está totalmente contraindicada la leche de fórmula desde que no haya una condición médica, como lo hablábamos ahorita, el VIH, la hipoglicemia neonatal, que lleven a que el personal de salud recurra a otras opciones que no sean la leche materna. Frente al almacenamiento que se debe tener de la leche materna, aquí hay que tener muchísimo cuidado, y por eso es tan útil el entrenamiento completo que se haga a la mamá, porque ese mismo tiempo va condicionado desde la asepsia y las medidas de higiene que se tienen al momento de la extracción, el recipiente en el que se va a almacenar la leche, el aseo de la mamá e incluso las condiciones del refrigerador o del congelador donde se va a almacenar la leche. Entonces lo ideal es que no sea superior a 36 horas el almacenamiento en refrigeración y que no sea superior a una semana el almacenamiento en congelación. Que tengamos el sistema primero en entrar, primero en salir. Por eso es tan importante que la leche esté muy bien rotulada, porque normalmente las mamitas hacen el banco de leche para que otra persona se lo suministre al bebé, porque ellas se van a trabajar. Entonces, que esa persona que queda al cuidado del bebé tenga muy claro cuál es la leche más viejita, por decirlo así, para que se la ofrezca primero al bebé. Y también recordar que no se debe calentar, sino poner a temperatura ambiente con el chorro de la llave o el baño María. Y que si vamos a usar la congelada, entonces hacemos el proceso de descongelación adecuado, pasar la primera refrigeración y de ahí a suministrarle al bebé. Nos preguntan si cuando se presenta mastitis con fiebre, dolor de pezones, pezones agrietados, áreas rojas, dolor al lactar, se deben enviar antibióticos y si se debe suspender la lactancia. Esto siempre debe someterse a revisión médica, y el médico es quien tiene amplio conocimiento frente a cuáles son los medicamentos que están totalmente contraindicados para continuar el proceso de lactancia. Igual pasa con las cremas que mandan para los pezones agrietados y dolorosos. Debe ser el médico quien da las indicaciones, y sabemos que una medida que funciona mucho para estos pezones con algunos problemas de agrietamiento, e incluso para el aseo de los pezones, es la misma leche materna. Entonces,
que sea ese médico que está evaluando a la mamá quien defina tratamiento y la compatibilidad que ese tratamiento tenga con la continuación de la lactancia. Jacqueline Arias nos cuenta que hoy estuvo en el foro de lactancia materna del Hospital General y que allí se mencionó que la prueba de VIH era obligatoria para todas las madres donadoras del banco. Entonces aquí ya nos ayudaron un poquito con esa tarea que nos quedaba con la primera pregunta de Paola. Ya vemos entonces que una de las medidas preventivas que tomaron para tener estas madres donantes fue hacerles la VIH. Nos pregunta Hasblady que teniendo en cuenta la doble carga de malnutrición, que así como tenemos niños con bajo peso y prematurez, también tenemos niños con exceso de peso, que qué orientación se da frente a esta condición y la lactancia materna. Pues sabemos que las condiciones normales y naturales de la lactancia no van a contribuir a un exceso de peso. Por el contrario, vemos que lo más común es que los niños que tienen exceso de peso son niños que están siendo alimentados. Y vamos a ese análisis, la lactancia materna se convierte más bien en una medida protectora frente a esta condición. Lo que sí hay que tener muy presente en estos niños que nacen con peso grande para la edad gestacional, que no está relacionado con diabetes gestacional, es hacerles un seguimiento muy continuo y muy detallado de todo su sistema metabólico para detectar posibles dificultades metabólicas de tiroides que estén generando un peso inadecuado por exceso en estos niños. Entonces muchas veces también vemos historias de mamás que dicen, pero ¿por qué mi niño es tan gordito si solo le doy leche materna? Entonces no nos debemos quedar solo como con la duda, sino también que el personal médico y de salud que esté atendiendo a este binomio madre-hijo tengan presente esta condición para entonces determinar qué pruebas adicionales deben hacerles para detectar posibles problemas metabólicos. Nos cuenta Jenny Argüelles que
Hola, por favor me indican si están teniendo audio, que algunas personas nos están contando en el chat que no lo tienen. Me envían, si son tan amables, caritas felices. Bueno, estoy viendo caritas felices, o sea que ya recobramos el audio. Estábamos hablando de la última pregunta que nos manifestaba Albanelli, frente a cuánto tiempo se puede dejar la leche a temperatura ambiente, refrigerada o congelada. Decíamos que lo indicado no es informarle a la mamá que la leche puede estar a temperatura ambiente porque por su contenido de humedad, de agua, de proteína, es muy susceptible a la proliferación bacteriana, a la contaminación y puede ser un riesgo para el bebé. Que la idea siempre es indicarle a las mamás que debe estar refrigerada o congelada, que la refrigeración puede ser más o menos de 36 horas y la congelación de una semana máximo. También recordar que lo normal es que la leche no está almacenada en un refrigerador o congelador aparte, sino que es el equipo de refrigeración para todos los alimentos de la casa. Entonces, que se tenga mucho cuidado en su separación, en su manipulación, y que no vaya a ser, que no se vaya a presentar el riesgo de contaminación cruzada con alimentos crudos o cocidos que se almacenan en esa nevera. Si no vemos que no hay más dudas, entonces agradecemos nuevamente su presencia en este espacio. Los animo para que sigan muy juiciosos realizando todas las actividades que hemos planteado en el curso. Les recuerdo que para este tema se abre un cuestionario, esperamos que sea mañana, y que para el tema de gestante está en este momento abierto el foro con el caso que planteamos de Marina, que ese análisis que cada uno haga en el foro va a tener una nota y que también el cuestionario va a tener su nota para el tema de recién nacido. Nuevamente también repetimos que este recurso va a estar disponible grabado dentro de la plataforma del curso y también en YouTube. Agradecemos nuevamente esta posibilidad que nos da la Secretaría de Salud de Medellín de encontrarnos, de compartir nuestros conocimientos y de aprender cosas nuevas. En el chat ustedes ven un link al que deben darle clic. Con ese clic se registra la participación que ustedes tuvieron en la teleconferencia de hoy. Agradezco entonces nuevamente su presencia y su compromiso con todo este tema y nos veremos en próximas teleconferencias. Gracias.